Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al episodio número 28 del podcast Arándano 13. Yo soy Eduardo Aranda y bueno, antes de empezar quiero darles las gracias a toda la comunidad LGBT, en especial a la G, por hacer explotar los últimos dos videos de las historias de Grindr. Muchísimas gracias, les mando un besote. Sin embargo, hoy vamos a detener las historias de Grindr para regresar un poquito a las historias de archivos PDF y de violines de cuatro cuerdas. Archivos PDF son las personas que gustan de personitas y violines de cuatro cuerdas o a las personas a las que le hacen violín de cuatro cuerdas son las personas que son víctimas de tras forzoso. Perdón que use esas palabras tan vulgares, pero es la única forma de que YouTube no nos penalice. Recuerden que son eufemismos que recupero de Esti Quesada, de la youtuber española Soy una pringada. Entonces, desgraciadamente, queridas, he recibido un alto número de historias de gente que ha sido víctima de archivos PDF y que han terminado en violines de cuatro cuerdas. Pero muchas. Entre esas historias y historias de Grindr, mi correo está topado. Hay mucha gente que no se ha atrevido a hablar hasta ahorita que me lo está contando por correo. Y pues bueno, vamos a empezar con la primera historia. De verdad lo hago con mucho respeto y recuerden, esos eufemismos son porque pues ya hay gente que los ubica. Y por cierto, hay otro eufemismo que voy a estar usando que se llama petit suisse, que es básicamente hacerte la autodesvivisión. Entonces, empecemos con la primera historia. Mi madre viajaba mucho, dejándonos a mi hermana menor y a mí al cuidado de nuestro padrastro. Todos confiaban en él. Todos. Yo también confié. Todo cambió cuando tenía 6 años. Una noche desperté al sentir una mano en mi pecho. Me invadió la incomodidad, así que fingí seguir dormida para entender qué pasaba. Era la mano de mi padrastro. En ese momento el terror me paralizó y no pude decir nada. Los días pasaron y yo guardaba silencio, aterrorizada por lo que él podría hacer si descubría que yo estaba despierta aquella vez, hasta que una madrugada me desperté con un dolor horrible en mi zona íntima. Él me había hecho violín de cuatro cuerdas. Quise llorar del miedo y dolor, pero él lo notó y me amenazó. Si hacía algún ruido, le haría lo mismo a mi hermanita menor. Y ella en ese entonces solo tenía 3 años. Me callé. Él continuó mientras me decía que, aunque yo hablara, nadie me iba a creer, pues todos lo veían como un padre ejemplar. Al día siguiente, cuando se fue a trabajar, mi hermana me preguntó: Hermanita, ¿por qué papi te tocó donde mami dice que nadie puede? Intenté protegerla diciéndole que era su imaginación, pero ella fue más valiente que yo. Le contó a su madrina, quien de inmediato habló conmigo. Le confesé todo y ese mismo día fuimos a poner la denuncia. Mi abuela, al enterarse, lo echó de la casa. Sentí calma al no verlo, pero esa paz duró poco. Mi madre reaccionó mal. Nos acusó de inventar cosas para llamar la atención. Ella admitió que sabía lo que él hacía desde hace tiempo, pero no hacía nada. No hacía nada porque él mantenía la casa. Debido a la denuncia nos enviaron al psicólogo. Cuando me tocó mi turno, mi madre me amenazó. Si yo confirmaba el violín de cuatro cuerdas, ella dejaría que le hicieran lo mismo a mi hermanita. Aterrada, entré y le dije a la psicóloga que todo había sido un invento. Desde entonces, todos me ven como una mentirosa y nadie me protege. Ahora estoy a punto de cumplir 14 años y sigo obligada a ver a ese señor. Sé que mi familia no va a hacer nada. Él sigue haciéndome comentarios repugnantes, como qué bonita te estás poniendo o te estás desarrollando muy bien. A veces me toca el pecho, las piernas y me da muchísimo asco. No sé si se lo ha hecho a mi hermana y eso me aterra. Es un infierno, algo horrible que jamás desearía que nadie tuviera que vivir.
Vamos con la segunda historia. Cuando tenía unos 5 o 6 años, vivía con mis papás. Por cuestiones económicas, ambos trabajaban y me quedaba al cuidado de una amiga de mi mamá, que también era nuestra vecina. Esa amiga tenía una hija de mi misma edad y estudiábamos en la misma escuela y en la misma clase. Al principio todo parecía normal. Jugábamos, hacíamos tareas juntas y pasábamos mucho tiempo en su casa, que era enorme, de 3 niveles y con 2 terrenos. Casi toda su familia vivía ahí, tíos, primos, abuelos. Un día, mientras jugábamos en su cuarto, entró uno de los primos de mi amiga, encendió la tele sin decir nada, nos llamó y nos dijo: esto es lo que hacen las mujeres de verdad. En la pantalla había contenido explícito lésbico. Me quedé paralizada sin saber cómo reaccionar, igual que mi amiga. Él se metió bajo la sábana y empezó a hacerse justicia con su propia mano. Luego me tomó del brazo y me amenazó: si le dices a alguien, le va a pasar algo a tu hermanito. En ese momento mi mamá estaba embarazada y yo no quería que nada malo le pasara a ella ni al bebé. Tenía mucho miedo. A partir de ahí no quería volver a esa casa. Mi mamá, sin saber nada, habló con su amiga y empezaron a traer a la niña a jugar a nuestra casa. Ahí, en mi propio hogar, empezaron los juegos. Armábamos casitas con sábanas y almohadas y nos metíamos. Un día mi mamá nos dejó solas por un momento y mi amiga insistió en jugar a la mamá y al papá, diciendo que ella sería el papá. Yo acepté para no hacerla enojar. Me dijo que los papás se besaban y en un descuido me besó en los labios. Me quedé en shock. Siempre he sido muy tímida y a veces no sé cómo reaccionar. Me aseguró que eso estaba bien, que eso lo hacían los papás. Luego me pidió que me acostara, se subió encima de mí, me besó y de pronto sentí su mano en mi parte de abajo. Estuvo así varios minutos hasta que llegó mi mamá. Mi amiga solo me dijo: es nuestro juego, nadie tiene que saberlo. Esto se repitió varias veces. En el recreo de la escuela me pedía que la acompañara al baño. Cerraba la puerta, me besaba y me tocaba. Yo ya no quería ser su amiga ni que viniera a mi casa, pero no le contaba nada a mi mamá. Me quedaba callada porque me repetía que solo era un juego. Poco después, cuando nació mi hermano, mi mamá dejó de trabajar y ya no me llevaban a esa casa. Sin embargo, los encuentros siguieron. Cada vez que ella venía a jugar, los juegos terminaban en eso, en tocamientos. Hubo un día que yo no quería jugar con ella, así que puse una película para evitarlo. Ella insistió en jugar y me prometió que esta vez sería diferente. Y sí lo fue, pero de la peor manera. Después de los tocamientos de siempre, me hizo violín de 4 cuerdas con los dedos. Me dio muchísimo dolor y me quité. Al alejarme vi que uno de sus dedos tenía líquido rojo y ese líquido rojo bajaba por todas mis piernas. Ella me dijo que era normal, que a ella también le había pasado y que ahora éramos mujeres de verdad. Quise correr a contarle a mi mamá, pero me detuvo. No le cuentes, nos van a regañar. Mis papás eran muy estrictos conmigo. Por cualquier cosa me regañaban o me pegaban. Me dio mucho miedo y no dije nada. Solo me limpié con toallas húmedas y ella me aseguró que todo iba a estar bien. Por motivos de trabajo, mis papás se mudaron de esa casa y dejé de verla por mucho tiempo. Hoy entiendo lo que me hizo. Me quitó lo más puro que una niña puede tener. Y les juro que no le guardo rencor, porque creo que de alguna forma ella también era víctima. Si no, ¿cómo sabía tantas cosas de adultos si no era porque alguien se las había hecho a ella?
Vamos con la tercera historia. Cuando tenía unos 9 años, estudiaba en la primaria. Mi mamá era maestra en otra escuela y mi papá trabajaba en construcción. Mi hermana mayor ya estaba en secundaria. Debido a los horarios y trabajos de mis papás, casi toda mi infancia la pasé en la casa de mi abuelita con todos mis primos. A pesar de mi corta edad, entendía y analizaba muchas cosas, pero siempre fingí ser más inocente de lo que era. Por ejemplo, desde pequeña supe que 2 de mis primos mayores tenían una relación íntima entre ellos. Nunca quise revelar ninguno de los secretos oscuros que guardaba esa familia, aunque en el fondo sabía que estaba mal. Incluso entre hermanos pasaban cosas que no debían. Un día uno de mis primos, 3 años mayor que yo, propuso a mis otros 4 primos jugar a las escondidas. En medio del juego mi primo me agarró y me dijo que nos escondiéramos juntos en un closet de las habitaciones. Ahí no entraba nada de luz. En ese closet oscuro me agarró, me dio un beso y me quedé paralizada. No entendía qué estaba pasando, solo sentía confusión. De inmediato escuchamos la voz de mi prima buscándonos y él me advirtió que no le contara a nadie. A esa edad le tenía muchísimo miedo a mi papá. Era una persona que, por el estrés de su trabajo, se enojaba muy fácil y nos golpeaba si nos portábamos mal. Mi abuelita tenía un carácter muy fuerte igual, y pues yo pensé que si contaba algo me iban a castigar o a golpear, así que mejor me callé y no dije nada. Unos días después, al llegar de la escuela, mientras me cambiaba en el baño, mi primo entró. Todos estaban en la habitación, menos mi abuelita, que estaba en su lugar de trabajo haciendo manualidades. Él me dijo que no gritara. Viendo mi cuerpo, casi sin ropa, me quitó la camisa y empezó a... Ya se imaginarán. Yo no entendía por qué lo hacía, solo me repetía que yo le gustaba mucho y que no quería lastimarme. Me obligaba a tocarlo y a hacerle cosas que me hacían llorar. Él disfrutaba mientras yo lloraba. Cuando terminaba, me amenazaba. Nadie te va a creer y todos te van a golpear. Yo, llena de miedo, le pedía que no lo volviera a hacer y él solo respondía: tú me perteneces. Después me cantaba una canción infantil y decía: todo va a estar bien, como si eso fuera un consuelo. Así siguieron pasando los años. Cuando cumplí 31, al revés, mi hermana mayor confesó que sufría acoso por parte de uno de mis tíos. La familia no le creyó y la culparon de haberlo provocado. Mi mamá, que siempre fue muy protectora, se alejó de la familia. Para mí eso fue una pequeña escapatoria. Me llené de miedo porque entendí que mi primo tenía razón. Nadie me iba a creer. Mi mamá dejó de llevarnos por un tiempo a la casa de mi abuelita. Ella sí le creyó a mi hermana y corrió a mi tío de la casa, pero eso hizo que el resto de la familia le tuviera más odio a mi mamá y a mi hermana. Mi papá después de un tiempo nos exigía seguir visitando a mi abuela. Yo iba con mucho miedo y, como siempre, las cosas seguían pasando. Esto continuó hasta que cumplí 16. Ya con teléfono, mi primo empezó a acosarme aún más. Me escribía diciendo que yo sería de él para siempre, que fuera a verlo o que él vendría por mí. En esa época me enamoré de un vecino, un chico que siempre me había gustado. Él era mi refugio, me hacía sentir bien. Cuando mi primo se enteró de mi relación, me buscó para amenazarme y decirme que no podía estar con nadie más. Le tenía muchísimo miedo, pero aún así seguí con mi vecino. Un día mi excuñado notó muchas cosas raras en mí. Hablando no sé cómo, terminé contándole toda la verdad. Él se lo dijo inmediatamente a mi hermana, con quien casi no me llevaba. Me pidieron que dijera la verdad, pero por miedo no lo hice. Después mi pareja se enteró porque pues yo misma decidí contarle todo. Él quería lastimar a mi primo, pero lo detuve. A los 17 me fui a vivir con mi pareja porque ya no me entendía con mis padres. Ellos no sabían por qué yo era así y solo me insultaban.
A los 18, un día todo se vino abajo por un problema con mi suegra. Bebí mucho, al punto de llorar sin control, y empecé a gritar todo mi sufrimiento. Mi pareja me agarró de los brazos y me llevó a mi casa, que estaba enfrente. Ahí me sentó a hablar con mis papás. Esa noche conté todo. Ellos lloraron y me pidieron perdón. Después de hablar, perdí el conocimiento. Cuando desperté estaba en la habitación de mis papás y mi pareja me dijo: ayer contaste todo. Llegó el miedo, pero mi papá solo me abrazó y me dijo: perdón, hija, yo te creo. Habíamos quedado en hacer justicia, pero mi papá decidió no separar a la familia porque venían. Habíamos quedado en hacer justicia, pero mi papá decidió no separar a la familia porque venía Navidad y prefirió callar todo. Hoy tengo 18, vivo con mi pareja y mi primo sigue libre, con una relación estable además. De vez en cuando me escribe para decirme que sigo siendo de él y, como siempre, me envía fotos asquerosas. Les cuento mi historia para que los padres, antes de regañar o juzgar a sus hijos, les pregunten qué les pasa. Yo estuve muchas veces a punto de hacerme petit suisse, pero siempre quise estar al lado de mis padres. Ahora tenemos una relación de verdadera familia. No se hizo justicia, pero tengo a mis papás. Vamos con la cuarta historia. El año pasado, entre mayo y junio, no recuerdo exactamente, entré a un grupo de WhatsApp porque me urgía trabajar. Ahí empezó a hablarme un señor de unos 38 años. Al principio le respondía normal, pero cuando me propuso salir me dio mala espina y empecé a dejarlo en visto. Entonces comenzó a hablar mal de mí en el grupo, diciendo que era una cariñosa. Ustedes ya saben a lo que me refiero, que cobraba por compañía básicamente, y me escribía desde otros números. Yo tenía pareja en ese entonces y le conté todo. Para mi sorpresa y dolor, me dijo que era mi culpa porque me he visto así y por mi foto de perfil. Me dolió muchísimo que me dijera eso, sobre todo porque, pues, yo no tenía 18 años en ese momento. El señor seguía insistiendo y escribiéndome. Un día estaba en una plaza, había quedado de verme con mi pareja, pero él no podía porque estaba en trámites de la universidad. Así que me quedé sola, sin planes, y el señor me dijo que estaba cerca. Accedí a verlo porque necesitaba dinero. Caminamos un rato y él me pidió un taxi. Ahí me entró miedo y le dije que solo hasta ahí, que no quería ir más lejos. Me dijo que solo iríamos por helados y me rogó tanto, casi llorando, que terminé accediendo. De repente le dijo al taxista que nos llevara a un alojamiento. Yo no quería, pero cuando llegamos me obligó a entrar a la fuerza. Nadie se dio cuenta. Me llevó a la habitación y yo me senté en una mesa viendo la tele. Le envié mi ubicación en tiempo real a mi amiga y le dije que después le explicaba. Él empezó a quitarse la ropa y me ofreció más dinero por tener tras. Yo necesitaba el dinero y por un momento dudé, pero me arrepentí. Él me obligó. Yo tenía mucho miedo. No me dejaba ir, empecé a llorar y él me dijo que después me acompañaría en un taxi a mi casa. No dije nada porque no sabía dónde estaba ni cómo salir de ahí. Fue un error muy grave. Esperé a que el taxi se fuera, tenía miedo de que me siguiera, y después de unos 10 minutos me fui a mi casa. Desde ese día empezó a acosarme más. Me pedía que le mandara mi ubicación a cada rato, lo bloqueaba y me escribía desde otro número. Yo le decía que no hacía salidas y lo volvía a bloquear. Él fingía que no era él, pero yo sabía que era él. Una vez le dije que sí porque supuestamente tenía una amiga que hacía eso. Por pura casualidad o no, él estaba a solo 7 minutos del lugar donde quedamos. Llegó y le dije: ella es mi amiga. Él contestó: no, yo te quiero a ti. Estábamos en el mercado, me agarró fuerte de la muñeca y empecé a elevar la voz. Mi amiga me preguntó si llamaba a la patrulla, le dije que no, que se fuera, porque tenía miedo de que le hiciera algo. La gente nos miraba y yo estaba llorando. Él me trataba como si fuera su pareja y parecía un enfermo.
Le dije que si no me soltaba, iba a gritar. Me subí a un microbús y él se subió también rogándome, sin dejarme en paz. Me bajé en la casa de mi abuela a unas 8 cuadras y siguió rogándome, llorando, diciendo que se iba a desvivir si no estaba con él. Me besaba a la fuerza y yo me apartaba, pero no me dejaba ir. Al frente había una parada de taxis. Empecé a hablar más fuerte y le dije que iba a gritar. Me soltó justo cuando un señor con su niña pequeña me miró como preguntando si todo estaba bien. Me fui caminando rápido y él me seguía. Le dije que iba a llamar a la patrulla y con eso se fue. Desde entonces dejé de responder números desconocidos. Una vez entré al chat y tenía más de 999 mensajes no leídos. Escuché sus audios, se reía y decía que si no estaba con él se iba a desvivir, que antes de conocerme ya había intentado hacerse petit suisse, tenía marcas y cicatrices en el cuello, que le iba a contar todo a mis papás, que sabía dónde vivía, que tenía mis datos, los de mis papás, mi colegio y mi novio. En una ocasión estaba con mi pareja y él nos vio, me dijo, qué bonitos se ven tú y él. Le mostré los chats a mi pareja y se asustó. Hablé con él, con el acosador, y le dije que si seguía iba a levantar una denuncia y hablaría con mis papás personalmente. Dejó de escribirme, pero empezó a dar mi número a otros hombres que buscaban cariñosas para clubs. Cuando les preguntaba quién les había dado mi número, me decían que él. A uno de ellos le conté cómo era realmente y me dijo que el acosador tenía videos míos de esa primera vez que me obligó a ir a ese motel, que me grabó sin que yo lo supiera y les decía a todos que yo era su novia. Ese señor me contestó, no sabía que era así, yo también tengo una hija y no me gustaría que le pasara. Te apoyo, amiga, deberías denunciarlo porque aún no tienes 18. Lo dejé ahí. Después me hablaron chicos más jóvenes diciendo que alguien les había pasado mi número. Uno de ellos, que estaba tomando, me dijo que le había ayudado a llevar su auto porque estaba, pasadito de copas. Le contesté con agresividad y le mandé uno de los audios del acosador. Me dijo que si volvía a molestarme, le avisara, porque él y sus amigos le podían dar un sustito a mi acosador. Desde entonces no he sabido nada más de él y me siento aliviada. Vamos con la quinta historia. Escribo esta historia de manera anónima. No busco lástima ni justicia mediática. Solo quiero que se sepa lo que muchas infancias viven en silencio. Todo comenzó cuando era muy pequeña. Tenía más o menos 4 o 5. El recuerdo no es completamente claro, está borroso, como muchos recuerdos de la infancia cuando algo duele demasiado. Solo sé que estaba escondida en un ropero y que una tía me besó y me tocó. Durante mucho tiempo dudé de ese recuerdo, no porque no lo sintiera, sino porque mi mente parecía protegerme difuminándolo. Con los años, otros recuerdos se fueron esfumando. Cuando mis abuelos salían de compras, yo me quedaba en casa con mi hermano. Me gustaba porque jugábamos, o eso creía. En una ocasión recuerdo besos y tocamientos. Recuerdo confusión, miedo y la orden tajante de acomodarme la ropa cuando mis abuelos regresaron. De nuevo, recuerdos incompletos, pero con una sensación clara e inconfundible. Algo no estaba bien. Más adelante, cuando tenía más o menos 7, mi mamá trabajaba muchas horas y yo pasaba mucho tiempo sola. Un señor, vecino de su trabajo, se ofreció a dejarme ver la tele para que no me aburriera. Al principio parecía un gesto amable. Con el tiempo, ese espacio se convirtió en un espacio para que me hiciera violín de 4 cuerdas. Me pidió silencio, me ofreció cosas a cambio y me hizo creer que si hablaba, perdería ese lugar seguro. Guardé ese secreto durante unos 2 años. Después llegó todo lo que pasó en el 2020. Nos encerramos. Pasé mucho tiempo en casa de mis abuelos. Ahí pasó otro violín de 4 cuerdas. Esta vez por parte de mi abuelo. El silencio volvió a imponerse, no por falta de dolor, sino por miedo a destruir a mi familia. Cargar con todo eso tuvo consecuencias graves. Hubo autolesiones, hubo múltiples intentos de hacerme petit suisse.
No porque quisiera desvivirme, sino porque ya no sabía cómo seguir viviendo con tanto peso encima. Con el tiempo me atreví a denunciar a la primera persona que me hizo violín de 4 cuerdas. El proceso legal sigue en curso hasta hoy. Aún así, el daño ya está hecho y no se borra con una sentencia. Más recientemente, siendo aún, no teniendo 18, conocí a una persona mayor que yo. La relación comenzó de manera consentida, pero terminó en una situación fea y de miedo. Aún así, por presiones externas y por seguir un guión que no sentía mío, se abrió otro proceso que me dejó más confundida y lastimada. También hubo alguien más, un familiar a quien amaba y en quien confiaba profundamente. Con el tiempo entendí que esa cercanía no era sana. Me sentí en deuda por cosas que nunca pedí y eso volvió a colocarme en una posición vulnerable. Muchas personas podrían preguntarse, ¿por qué no hablé antes? ¿Por qué no conté todo de una sola vez? La respuesta es simple y dolorosa. Porque era una niña, porque tenía miedo, porque me sentí culpable, porque quería proteger a otros, porque al parecer eso parecía más importante que protegerme a mí misma. Hoy cuento esta historia no porque ya no duela, sino porque el silencio es cómplice del violín de 4 cuerdas. También la cuento para que quien la escuche entienda que la confusión, los recuerdos borrosos, el no hablar, el no reaccionar como se espera, también son formas de sobrevivir. Vamos con la sexta historia. Cuando tenía 8 o 9 años, mi prima se fue a vivir con mi familia. Al principio estaba muy emocionada porque era casi de mi edad. No recuerdo exactamente cuánto tiempo duró esa situación ni cómo empezó todo. Solo sé que una noche, durante una pijamada, me preguntó si alguna vez había visto contenido explícito. A esa edad yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Fue entonces cuando ella empezó a mostrármelo. Después de un tiempo me preguntó si quería actuar como las mujeres de la tele. Me dijo que me acostara en la cama sin ropa y comenzó a hacerme cosquillas. Poco a poco, esas cosquillas se fueron moviendo a partes más abajo. Como niña de 8 años no sabía cómo reaccionar ni qué hacer, pero ella siempre me decía antes de empezar una frase que me aterrorizaba. Si no dejas que te haga cosquillas, se lo voy a hacer a tu hermana. Mi hermana solo tenía 4 años y yo como la mayor sentía que tenía que aguantar eso para protegerla de esa cosa asquerosa. Con el tiempo mi prima empezó a pedirme que ahora yo le hiciera cosquillas a ella. Al principio no sabía qué hacer, era como si mi cuerpo se quedara dormido. Entonces ella tomaba mi mano y lo hacía con mi mano, hasta que un día me obligó a hacerle violín con mis manos, con mis dedos. Recuerdo que fue el día más horrible de mi vida. Ella se reía de mí mientras yo estaba llorando. Solo me miró con una sonrisa y dijo, si quieres voy por tu hermana. Aprendí a desconectarme por completo. Bloqueaba mi mente y mi cuerpo. Mi cabeza estaba en otro lugar, lejos de ahí. El violín de 4 cuerdas duró más o menos, 6-7 meses hasta que ella se fue a vivir con otra familia. A causa de eso, empecé a hacerme petit suisse en las manos. Lo más triste es que ella fue quien me enseñó a hacerlo. Me decía, cuando te sientas sucia, fea y odiada por ti misma, puedes hacerte petit suisse en las manos y se te va a olvidar el dolor. Muchas veces quise contarle a mi mamá, pero siempre tenía la esperanza de que ella se diera cuenta sola. Nunca culpo a mis papás por no haberlo visto. Yo tenía 8, mi prima 13, y siempre actué como si todo estuviera bien, sonriendo y siendo feliz para no preocupar a nadie. Uno nunca se imagina que pueda existir violín de 4 cuerdas entre mujeres cuando las dos son niñas todavía. Pero pasa. Han pasado muchos años. Hoy tengo 25 y nunca la he vuelto a ver. Lo único que me queda es ese sentimiento de asco y la pregunta constante de si algo similar le pasó a ella antes. Tal vez por eso me lo hizo a mí.
No le guardo ni odio ni rencor. Aprendí a soltar eso gracias a la terapia psicológica. Gracias por escuchar esto. Nunca pensé contárselo a nadie. Bueno, vamos con la última historia, la historia número 7. Esta es la primera vez que cuento esto. Nadie en mi vida lo sabe. No busco que nadie se sienta mal por mí. Solo quiero sacarlo de una vez y hablarlo, aunque sea aquí. La primera vez que algo así me pasó fue cuando tenía 11 años. Tenía 2 amigos que eran primos y siempre jugábamos a volar plato, subirnos a la terraza de las casas y pasar de una a otra. Un día fuimos a un edificio en construcción. Solo llegamos a la segunda planta porque éramos solo 3. Los demás amigos no pudieron ir y nos aburrimos rápido. Ahí, la niña que era mi amiga, tenía 10 u 11 años, me dijo que me iban a contar un secreto, algo que solo ellos hacían y nadie más sabía. Le dije que estaba bien. Ella se bajó los pantalones y la ropa interior, se inclinó y se le pegó por detrás, haciendo ya saben qué. Como él también tenía unos 11 o 12, pues su berenjena era pequeña y no entraba del todo, así que solo se pegaba y le daba un piquete. Yo nunca había visto ni pensado en algo así que me sorprendió muchísimo cuando ella se apartó y me dijo que ahora lo hiciera yo. Me puse muy nerviosa. Siempre he sido tímida y no quería hacer eso. Intenté rechazar la idea diciendo que ya era tarde, que mejor nos fuéramos, pero entre los dos me insistieron tanto que terminé haciéndolo y dejé que él hiciera lo mismo que le había hecho a ella. No entendía del todo qué estaba pasando. Me sentí muy observada e incómoda, así que me quité rápido, me subí la ropa y nunca más volvimos a hablar de eso. Al mudarme perdí contacto con ellos y nunca los volví a ver, como a casi toda la gente que menciono aquí. La segunda vez fue en la casa de un primo de ellos. Vivían al frente y la casa tenía una terraza con un árbol. Como era de noche y estaba oscuro, no se veía nada desde la calle. No recuerdo bien qué hacíamos ahí arriba, pero sí que ellos bajaron a buscar algo y me dejaron sola con otro primo de ellos, que era mayor, tenía unos 16, mientras yo seguía teniendo 11 o 12. Cuando nos quedamos solos, él se bajó y empezó a hacerse, pues, ya saben, hacerse justicia por su propia mano. Me sentí más incómoda y quería que alguien subiera rápido, pero todos estaban abajo, en la casa. Después me dijo que lo pusiera en mi boca. Aunque no quería, no recuerdo exactamente cómo terminé haciéndole caso. Lo hice y me dio muchísimo asco porque ni siquiera sabía qué estaba haciendo. A los pocos segundos me pidió que usara la lengua y eso me dio tanto asco que me quité y me negué. Justo en ese momento se escucharon pasos subiendo la terraza. Él se subió los pantalones y fingimos que nada había pasado. No recuerdo el resto de ese día. Lo único que tengo grabado es esa escena. La tercera vez fue la más leve porque no hubo contacto directo con ninguna parte, ya que pues yo ya tenía 12. En la calle donde vivía había un chico que me parecía lindo físicamente, aunque nunca me atrajeron románticamente los chicos. Tenía 2 amigas que vivían al lado y por las noches salíamos a jugar. Jugábamos la ronda, ese juego donde todos se toman de la mano y dan vueltas mientras alguien está en medio, de los buenos juegos de antes. Un día mis amigas empezaron a decirme que me volviera novia de él, porque él me lo había propuesto. Al principio no quise por vergüenza, pero como insistían tanto, terminé aceptando. Pasaron unos días y estábamos solo nosotros 4. Se propuso jugar a la mamá y al papá. Mis amigas serían las hijas y nosotros los papás. Cuando llegó la hora de dormir, subimos a la terraza de su casa, que quedaba justo frente a la mía. Mientras dormíamos, él me propuso que le diera un beso. Nunca lo había hecho, así que me negué al principio, pero terminé cediendo. El beso se alargó mucho, el sabor de su saliva me dio asco y me separé. Además, mis amigas se burlaban de las muecas que hacíamos y me dio mucha pena. Él aceptó que parara, pero luego tomó mi mano y se la llevó a su parte. Quise quitarla en cuanto lo sentí, pero él la sujetó con más fuerza. Tuve que aguantar hasta que me soltara.
Aunque no lo toqué directamente con intención, sentí todo, y eso me marcó muchísimo. Fue muy incómodo durante todo el juego y es uno de los pocos recuerdos claros que tengo de esa etapa. La cuarta vez fue con un novio cuando ya tenía 13. Estábamos en la casa de mi papá mientras él trabajaba. Hubo un apagón ese día y entramos a tomar agua. Nos sentamos en la cama y él hizo lo mismo que el otro chico. Se bajó los pantalones y pues ya saben, ¿no? Pum, pum, pum. Yo lo miré con el vaso de agua en la mano y le dije que nos fuéramos, que mi papá podía llegar. Él insistió en que le hiciera un glu glu, que sería rápido. Le dije que no, que nos podían encontrar. Siguió insistiendo, me jaló hacia él y puso su mano en mi cabeza llevándome hacia allá. No supe qué hacer y terminé haciendo lo mismo que la vez anterior, llena de asco y nerviosismo. Simplemente no supe decir que no. Hoy en día sigo sin saber poner límites claros. No me ha vuelto a pasar nada similar porque no soy amiga de hombres. De hecho, no tengo amigos en general. Soy incapaz de mantener vínculos cercanos. Muchas gracias por leerme y darme este espacio. Nunca se lo había contado a nadie y necesitaba sacarlo aunque fuera de forma anónima. Espero algún día poder hablar de esto con alguien. Oigan, les dije que iban a estar fuertes las historias y que hay mucha... Y estas son 7, pero me han llegado muchísimas historias así de tristes, así de... No se lo he dicho a nadie hasta ahorita. Oigan, hasta como que me mareé. Estoy así como... Si me están viendo en YouTube, vean, hasta mi ojito se está cayendo de que estoy así como... Ay, bellas, bellas. Pues les mando un abrazo. Muchas gracias por escuchar este podcast. A toda la gente involucrada en estas historias les mando un beso y un abrazo de verdad. Tienen mucho valor por atreverse a contar sus historias, de verdad. Les mando un abrazo. Gracias por escucharme. Esto fue el episodio 28 de Arándano 13. Por cierto, díganme si quieren que siga contando esta sección de violines de 4 cuerdas y archivos PDF. Por favor, díganme y qué otros temas ponemos en la mesa. Yo voy a seguir ahorita con esta tanda porque tengo muchas historias y quiero darles voz. Creo que es muy importante hacerlo. Les mando un besito. Gracias por escucharme. Bye. Por cierto, suscríbanse. Activen la campanita. Dejen comentarios. Que les gusta, que no. Soy Eduardo Aranda. Nos vemos. Bye.